pues en realidad el día de hoy está muy padre. Sí, Matías, está muy padre. Para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana y Damián y hacemos juntos lo que somos nos gusta. Y pues como ya vieron en el título del video, eso lo dice la Babies por lo general. Como pudieron ver en el título del video del día de hoy, ay, parece un trabalenguas todo eso. El día de hoy les vamos a grabar un video acerca de la aerolínea Interjet. Ya les hemos grabado video de Viva Aerobús, de Volaris, pero pues ahora tocó el turno de Interjet. Como vamos a ir próximamente a Monterrey y pues el día de hoy vamos a comprar los boletos, queremos aprovechar y grabarles este video para mostrarles cómo es que nosotros hacemos para comprar esos boletos y qué nos gusta de esta aerolínea también les vamos a mencionar. Como ya saben, esta es una aerolínea también de bajo costo, como las que nos manejamos siempre nosotros, de bajo costo. Volaris, Viva Aerobús, Interjet están como de bajo costo. Aeromar también está de bajo costo, pero no sale de aquí del Bajío. Como Interjet es una compañía muy gigantesca, 100% mexicana, queremos mostrarles a nuestra experiencia cómo es que se compran los boletos por Interjet. Ya grabamos un video acerca de esta aerolínea, pero fue un vuelo internacional, entonces ahora vamos a probar con un vuelo nacional. Chavos, al igual que Volaris y Viva Aerobús, Interjet también tiene un club Premier. Aquí les vamos a dejar todas las imágenes para que ustedes vean qué tipo de club tiene Interjet, ya sea que les reembolsa poquito, mucho o así. Para nuestro parecer es una de las mejores aerolíneas de bajo costo dentro de este rubro que ya les dijimos. Esta la verdad es una aerolínea muy completa, tiene más de 50 destinos, tanto nacionales como internacionales, entonces la verdad que hay para dónde elegir. Pueden viajar a Perú, a Colombia, a Costa Rica, dentro de todo México también. La verdad es que es una opción muy viable. Una de las ventajas que tiene Interjet es que en los vuelos nacionales, por ejemplo en este caso nosotros que viajemos aquí mismo en México, incluye el boleto, incluye una maleta de 25 kilos documentada, entonces está muy padre porque en Volaris pues sí la tenemos que pagar aparte, pero aquí pues ya no la incluye. Sin embargo, en los vuelos internacionales sí la cobran, o sea sí cobran esa maleta documentada de 25 kilos, incluso ustedes pueden llevar hasta 50 kilos, obviamente con costo extra, pero pueden llevar hasta eso, así que si ustedes van a viajar muy lejos y piensan llevarse hasta el molcajete, sí pueden hacerlo. Cuando nosotros viajamos a Chicago nos costó aproximadamente 450 pesos por tramo, es decir, yo pagué 400 pesos, la Babies pagó 400 pesos de Matías ida, no pagó nada, y luego de regreso otros 400, entonces más o menos ahí se compensa el precio del vuelo. Otra cosa que la verdad estuvo muy padre aquella vez que realizamos el vuelo a Chicago es que esta aerolínea durante el vuelo sí da una especie como de snacks. A nosotros nos dieron así que el sándwichito, que la bebidita y unas papitas así súper chiquitas, pero pues algo es algo. A diferencia de Volaris y de Viva Aerobús, que pues a bordo venden todas las cosas, entonces eso es como que aunque sea poquito, pero pues dan. ¿Qué si vas a hablar? ¿Qué me ves los labios? Otra de las ventajas que vemos con esta aerolínea es que tiene los asientos un poquito más espaciosos que Viva Aerobús y que Volaris. Es un poquito más espacio, pero a veces ese poquito se hace la diferencia. Sí, la verdad que sí. Chavos, a diferencia de Volaris, Interjet no tiene como que una venta anual. Siempre, bueno, casi siempre, cada 2 meses, cada mes sacan como que muchos descuentos. Y si ustedes son Club Interjet, les dan un 10% adicional. Al igual que Volaris, esta aerolínea también cuenta con su aplicación en la cual ustedes pueden descargar su pase a abordar y todo eso. La aplicación es gratis, ya así con el teléfono todo es más fácil y aparte pues ahorramos papel. Y pues no se diga más, chavos, vamos a comprar unos boletos con Interjet. Bueno, pues como saben, vamos a entrar aquí a nuestro explorador. Por ejemplo, yo tengo el de Google y vamos a hacerlo de siempre. En las 3 rayitas de aquí, vean, le vamos a poner nueva ventana de incógnito. Esto es para que no nos registre las cookies, y si ustedes se la pasan buscando los vuelos, luego la computadora los reconoce y automáticamente no les baja las tarifas. Entonces es recomendable que pongan aquí, vean, aquí está el loguito de incógnito. Y pues ahora sí vamos a entrar a la página de Interjet y entramos directamente a la página. Aquí, como ven, automáticamente se nos abren las promociones que tiene Interjet. El día de ayer tenía 80% de descuento, ahora es solamente $149 en viaje sencillo a Miami, o también la otra $459 de ida y vuelta saliendo a Lima, Perú. Entonces aquí, como ven, tenemos vuelos solo ida y vuelta. Incluso aquí pueden ustedes checar los destinos. Aquí dice los nacionales, los internacionales, que son estos,
y los mapas de destino, que es como una opción donde vean, aquí tiene todos los datos a donde va Interjet. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser, como dijimos en el principio, va a ser un vuelo de Bajío, que es de León, Guanajuato, hacia Monterrey, Nuevo León. Muy importante, aquí Interjet, a diferencia de las otras aerolíneas, tiene un descuento para personas de mayores de 65 años y solo es válido al elegir las tarifas óptima y priority. Tienen que tener una identificación oficial del INSEN, pues para que les hagan válido el descuento, igual su acta de nacimiento o algo que compruebe su edad. Aquí, como ven, tenemos la parte de los adultos, los menores y los bebés. Los bebés son de 0 a 2 años, estos de 0 a 2 años no pagan, y de 2 a 11 años pues pagan boleto completo. Entonces aquí lo vamos a hacer solamente para 2 personas y un bebé. Aquí nos dice 3 pasajeros, le damos en buscar y automáticamente nos pasa las fechas. Yo lo que les recomiendo es, si ustedes tienen flexibilidad, le den clic aquí en calendario de precios y automáticamente les abre las tarifas de todo el mes. Vean, aquí ustedes pueden visualizar prácticamente todo el mes. Aquí tienen arriba todos los meses. Por ejemplo, nosotros vamos a viajar en junio y pues aquí está, vean, todo junio nos muestra todas las promociones que tienen, 50% de descuento, 40%, etcétera. Entonces vamos a elegir las fechas en las que vamos a ir. Va a ser 22, que este es el vuelo de ida, aquí dice León Bajío, y este es el vuelo de regreso, y este es el vuelo de regreso Monterrey Bajío, que va a ser el 23 de junio. Esta pantalla les muestra prácticamente todo el mes, pero al darle en continuar nos muestra la pantalla real, que es donde vemos los horarios, aquí cuánto dura el vuelo y el número de vuelo. Incluso ustedes pueden ponerle aquí la pestañita esta para que no les muestre los vuelos con conexión, o si no tienen problema, chéquense nada más esto, cuánto dura cada vuelo, y aquí le ponen en ver detalle y les muestra automáticamente los horarios y cuánto tiempo de espera se hace en el aeropuerto. Por ejemplo, aquí vamos a durar 10 horas en el aeropuerto de México, porque el siguiente vuelo sale hasta las 7 de la noche. Es importante considerar de que aquí es como el horario militar. Las 19 horas son las 7 de la noche, las 8 pues son las 8 de la mañana, entonces para que tengan en cuenta eso. Aquí vamos a elegir nosotros esta. Vean, aquí están las 3 tarifas, las que ya les mencionaba, las que incluye 2 piezas de no más de 10 kilos y la maleta de 25 kilos. La opción de elegir asiento no está disponible. El abordaje preferente, adelantar el vuelo y cambiar de itinerario, a diferencia de las otras dos. Vean, en las otras dos sí los incluye y aquí les muestra los beneficios. Prácticamente considero que no conviene, vean, porque por 600 pesos nos van a cambiar de tarifa light a tarifa óptima, y la verdad es que pues casi es lo mismo que cuesta el vuelo. Le damos aquí en no gracias y vamos a elegir el vuelo de regreso. Vean, lo mismo, consideramos las horas de duración, y si tiene una rayita así nada más es que es vuelo directo. Si tiene aquí un detalle que dice una conexión, entonces aquí vemos cuánto dura aquí, 7 horas 25 minutos en el aeropuerto de México. Entonces no vamos a elegir nada más que este. Igual nos sale el mismo mensaje de que si queremos cambiar la tarifa óptima por 700 pesos, pero pues la verdad es que no. Le damos en siguiente y vean, aquí arriba ya nos muestra cuánto es lo que vamos a pagar. Son 3,596 por 2 adultos. Un bebé, como ya les dije, es gratis. Hasta 0 a 2 años son totalmente gratis. Y pues todos los demás impuestos. Lo que les decía, aquí están los clubes de recompensas. Por ejemplo, si ustedes tienen Club Interjet, aquí le ponen su número de socio. Si tienen Payback, también le ponen su número de socio, lo validan y automáticamente se les pone en verde. Le ponemos todos nuestros datos y le ponemos aquí que somos el contacto, y el pasajero 2 pues también lo vamos a llenar aquí. Llenamos igual todos los datos del pasajero número 2, su fecha de nacimiento y la del bebé. Llenamos todo, también los datos del bebé, fecha de nacimiento y todo. Vean, aquí le pusimos aquí arriba soy el contacto, para que acá hasta abajo nos mande todos los datos. Ponemos el correo electrónico y nuestro número de teléfono. Aquí le podemos quitar el check o se lo ponemos si quieren que les llegue información adicional o de promociones a su correo. Le damos check en he leído y estoy de acuerdo con el aviso de privacidad. Le damos clic en siguiente. Vean, automáticamente nos manda a la página de los vuelos. Aquí se ve el avión. Nos asigna unos asientos por default, que es el 11. Aquí si ustedes quieren cambiar el asiento, vean, les va a costar 400 pesos en cualquiera. Los grisecitos son los que ya no están disponibles. Aquí vemos el tramo León Monterrey y el número de los asientos y el nombre de las personas. Si queremos ver el de regreso, aquí está Monterrey León, y aquí están los asientos 11A y 11C. Se los muestro aquí con verde. Les aconsejo yo que no cambien los asientos, porque pues todos los asientos casi son iguales. Le damos clic en siguiente, y esta parte muy importante, si ustedes quieren contratar un seguro, les va a costar 89 pesos. Le dan clic aquí y vean, automáticamente les cambia el precio. Y si ustedes tienen un servicio de silla de ruedas, sin costo, le ponen si lo quiero, seleccione de ida y el de regreso.
Si quieren equipaje extra, aquí también lo contratan. Si llevan equipo, si llevan mascota, incluso si quieren rentar un auto. Nosotros no vamos a querer nada de eso. Le damos clic en siguiente, le damos aquí en no gracias para rechazar el seguro otra vez. Y pues por último nos mandan la pantalla de para pagar. Hay muchas opciones para pagar, tarjeta de crédito o débito. Incluso pueden pagar en la sucursal con otra tarjeta de crédito. Vean en Sanborns, en Interjet, en el Oxxo, en Banorte. Si ustedes tienen un monedero Payback y tienen miles de puntos, pueden pagar su vuelo con este. Igual con el Club Interjet, aquí nada más inician sesión. La parte de Visa Checkout y Masterpass, que son ya que ustedes se dan de alta con esas plataformas. O si tienen un cupón, aquí lo ingresan. Entonces ingresan todos los números de su tarjeta de crédito. Aquí les da las opciones de pagar hasta 12 meses sin intereses, el nombre, la expiración, todo. Y por último le dan en pagar. Y pues vean, automáticamente cuando ustedes pagan les manda su clave de reservación y les muestra los vuelos, hacia dónde van a ir y hacia qué horas, y los nombres de los pasajeros. Y listo, así de fácil es comprar con Interjet. Chavos, y ya vieron que es mucho más fácil de lo que parece. La verdad es que yo solamente he comprado muy pocas veces con Interjet, porque a veces está un poquito más cara que Volaris o que Viva Aerobús, ya casi no, pero Volaris es como que nuestro fuerte, porque ya saben, tenemos la tarjeta y así. Pero igual también ustedes pueden tramitar la tarjeta de Interjet, que se llama Interjet y Bursa. Si son nuevos les dan un monedero de 1,000 pesos y pues ese monedero lo pueden usar en su primer vuelo. Entonces está chido, tramítenla, luego después agarran el vuelo y luego lo pagan y luego la cancelan. Eso fue lo que hice yo. Entonces esperamos que les haya servido y gustado mucho este video. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí. Muchas gracias y ya la mismo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. Mira quién está ahí. ¿Quién está ahí? Acá. ¡Oh, ¡Ay, ya te viste! ¡Ay, Dios mío, qué es eso!